Nosotros somos Sebastián Jiménez, Nicolás Gallo, Eric Suárez, Salomé Pérez y María Moreno. Y esto es un ejercicio académico para la clase Introducción a los Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana. ¿Saben qué? Colombia acaba de cometer un error diplomático. No, pero espérate, ¿ya decidimos que fue un error? Bueno, si un presidente decide alejar al país de una de las economías más grandes del mundo simplemente porque Estados Unidos le pide escoger un lado, suena bastante bobo, ¿no? Yo la verdad pienso que eso lo diría una persona que no está del todo enterada. ¿Y por qué? Porque el problema no es tan fácil como decir el presidente tomó una mala decisión y ya. Aquí estamos hablando de comercio internacional, inversión, dependencia económica, geopolítica y pues sobre todo de los intereses de Colombia. Y ahí es donde cambia completamente la pregunta. Porque quizás el verdadero problema no es si Colombia escogió bien o mal. Sino si Colombia realmente tenía que escoger. Estados Unidos por un lado, China por el otro y Colombia en medio. Son dos potencias económicas compitiendo por influencia. Y un país que completamente tiene que proteger sus propios intereses. Entonces, hoy no vamos a decirles simplemente quién tiene la razón. Vamos a preguntarnos algo mucho más incómodo. ¿Qué debería hacer Colombia cuando sus intereses comerciales están en medio de una disputa entre dos potencias mundiales? Y bueno, bienvenidos a Colombia entre China y Estados Unidos. Pero antes de que nos pongamos a debatir sobre China y Estados Unidos, pongámonos en contexto. Porque cuando uno escucha ruta a la seda, pensamos que una ruta antigua donde se transportaba seda. Sí, Salo, la verdad yo también pensaba eso. Y mira que sí, Nico, pero antes de había una ruta que conectaba directamente regiones como Asia, Medio Oriente y Europa. Y también se transportaban un montón de bienes, pero imagínate que también se transportaba cultura. Y eso es importante porque China tomó esa idea histórica y siglos después creó una iniciativa completamente moderna. La iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como Belt and Road Initiative, fue lanzada por China en 2013 y buscaba fortalecer la conectividad entre países mediante infraestructura, transporte, energía, comercio, inversión y cooperación. Pero es aquí donde aparece la primera pregunta incómoda. ¿China hace todo esto solamente para ayudar a los países? Probablemente no deberíamos verlo así, pues China también obtiene beneficios, nuevos mercados, relaciones comerciales, oportunidades de inversión y mayor presencia internacional. Exactamente. Y eso no significa necesariamente que la iniciativa sea mala. Significa que como cualquier relación internacional, ambas partes tienen intereses. Y miren que ya aparece uno de los conceptos más importantes de negocios internacionales. Los países negocian buscando beneficios para sí mismos. Ahora sí llegamos al punto que nos interesa. ¿Qué pasó con Colombia? En mayo de 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro, Colombia firmó con China un plan de cooperación relacionada con la Franja y la Ruta. Pero Eric, ese acuerdo buscaba fortalecer áreas como el comercio, la inversión, la infraestructura, la tecnología y un desarrollo sostenible. Pero algo importante es que acá entra esa iniciativa y esta no significaba automáticamente romper relaciones con Estados Unidos. Exactamente, Mafe. Colombia podía tener relaciones comerciales con China y al mismo tiempo mantener relaciones con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ahora estamos hablando de escoger? Porque el panorama político cambió. En 2026, el gobierno de Abelardo de la Espriella buscó fortalecer la relación con los Estados Unidos y ha planteado retirar a Colombia de la Franja y la Ruta. Y ahí es donde entra una declaración que generó bastante discusión. El entonces nominado por Donald Trump como embajador de Estados Unidos en Colombia, Nate Morris, señaló que Colombia tendría que escoger entre hacer como negocios con Estados Unidos o negocios con China. Volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Colombia realmente tiene que escoger? Aquí nos surge la pregunta, ¿por qué Estados Unidos es tan importante? Sinceramente voy a defender primero la posición de acercarnos a los Estados Unidos, ya que Estados Unidos ha sido durante décadas uno de los principales socios comerciales que ha tenido Colombia. Y tenemos que recordar que tienen un tratado de libre comercio. Por supuesto, eso significa que existe una relación comercial ya construida entre ambos países y con muchísimo peso para las empresas colombianas. Además, Estados Unidos es fundamental para nuestras exportaciones. También existe una cooperación en temas de seguridad y política exterior. Pero, Sebas, entonces desde ese punto de vista, alejarse de Estados Unidos podría traer riesgos. Claro, si una decisión afecta nuestra relación con uno de nuestros principales socios, puede tener consecuencias sobre empresas, exportaciones, inversión y el empleo. Chicos, pero tengo una pregunta. ¿Acercarnos a Estados Unidos significa necesariamente alejarnos de China? Mafe, yo diría que no debería. Estados Unidos puede ser un socio estratégico sin que Colombia tenga que cerrar todas sus relaciones con los otros países. Y entonces ahí empieza a aparecer esta idea tan interesante. Tener un socio principal no significa tener un solo socio. Ahora yo defiendo la posición de acercarnos más a China.
Sabemos que China es una de las economías más importantes del mundo, por eso sería complicado para Colombia diseñar una política comercial ignorando completamente a China. Pero lo que dijimos ahorita, de los beneficios, ¿qué podría ganar Colombia? Pues primero, acceso a un mercado enorme. Segundo, posibilidades de inversión. Y tercero, podríamos ganar cooperación en sectores como infraestructura, tecnología y energía. Pero hay algo todavía más importante, diversificar. Sí, Mafe, Colombia depende demasiado de un solo mercado. Puede quedar vulnerable ante cambios económicos o políticos. Pero Nico, depender demasiado de China podría generar más problemas. Sí, por eso no estoy diciendo que Colombia debe depender de China. Estoy diciendo que debería tener la posibilidad de negociar con China. Y eso es muy diferente. Podría ser muy riesgoso escoger un solo bando. Yo creo que aquí está el punto central de nuestro debate. Colombia podría cometer un error si convierte una decisión económica en una decisión puramente política. Uy, pero explícame eso. Si Estados Unidos ofrece mejores condiciones para un proyecto, Colombia debería negociar con Estados Unidos. Si China ofrece mejores condiciones para otro proyecto, Colombia debería poder negociar con China. Lo importante debería ser que gana Colombia. Pero eso suena muy fácil en teoría. Sí, porque en la práctica existe presión geopolítica. Y ahí precisamente está el problema. Estados Unidos y China no solamente están compitiendo por vender productos, también compiten por influencia tecnológica, infraestructura y alianzas internacionales. Ah, entonces una decisión comercial puede terminar convirtiéndose en una decisión geopolítica. Y si lo pensamos, eso cambia totalmente el panorama. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿Colombia realmente tiene la libertad para decir, yo negocio con quien quiera? Debería. Colombia es un país soberano y puede establecer sus relaciones internacionales. Pero si lo vemos en la práctica, la verdad no es tan sencillo. Cuando hablamos de una potencia como Estados Unidos, con la que tenemos una relación económica y estratégica tan fuerte, la verdad cualquier decisión puede generar consecuencias. Y lo mismo podría pasar con China. Si Colombia se aleja completamente de China, también podría perder oportunidades. Entonces Colombia se está poniendo en una posición muy complicada, porque si se acerca mucho a uno, pues podría perder al otro. ¿Y si intenta mantener a los dos cerca? Entraría prácticamente en un ambiente donde recibiría presión de ambos. Pero quizás esa es precisamente la habilidad que debería desarrollar Colombia. Negociar. Ahora sí, quiero que cada uno responda algo. Si ustedes fueran el gobierno colombiano, ¿se retirarían de la franja y la ruta? Yo no me retiraría completamente. Yo creo que Colombia debería mantener las relaciones abiertas con China y aprovechar las oportunidades que le puede beneficiar al país. Cuéntanos, Nico. Pues en mi posición yo tampoco me retiraría, pero tampoco firmaría cualquier proyecto solamente porque viene de China. Todo tendría que evaluarse pues, según sus beneficios, costos y riesgos. ¿Y tú, Sebas? Yo sinceramente entiendo la posición del gobierno de fortalecer la relación con los Estados Unidos. Es un socio demasiado importante como para ignorarlo. Pero después de escuchar todo lo que ustedes han dicho, no creo que acercarse a Estados Unidos implique necesariamente en retirarnos de la decisión de juntarnos con China. Ok, Mafe, ¿y tú cuéntanos? Pues la verdad yo creo que Colombia debería como evitar escoger un solo bando. Porque si nuestra política exterior se convierte en China o Estados Unidos, estamos aceptando que otros países definan nuestras opciones. Pero la verdad, ahí nos vemos un poco ingenuos, que Colombia, siendo una economía mucho menor, no tiene el mismo poder de negociar que Estados Unidos o China. Y pues tendrían algo de razón, pero precisamente por eso Colombia necesita negociar inteligentemente. Pero una cosa, no podemos controlar lo que hagan las grandes potencias, pero sí podemos decidir qué condiciones aceptamos como país. Entonces, Nico, ¿la verdadera soberanía sería simplemente decirle no a China y no a los Estados Unidos? Sería tener la capacidad de decidir, sí, cuando una oportunidad beneficia a Colombia. Y aprender a decir no cuando no nos conviene. Bueno, y entonces quiero hacerles a todos una última pregunta. Antes de llegar a nuestra conclusión, si ustedes fueran quienes toman las decisiones en Colombia, ¿se retirarían de la franja y la ruta? Yo sinceramente no me retiraría completamente. Creo que sería un error cerrar una puerta solamente porque otro país nos está pidiendo hacerlo. Preferiría analizar qué beneficios concretos tiene la relación con China y decidir un proyecto por proyecto. Bueno, y entonces, Nico, cuéntanos. Pues por mi parte yo tampoco me retiraría automáticamente, pero tampoco aceptaría cualquier proyecto solamente porque venga de China. Colombia tendría que revisar las condiciones, los costos, los beneficios y quizás los posibles riesgos. Y tú, Sebas, cuéntanos. Yo entiendo perfectamente que para Colombia fortalecer su relación con los Estados Unidos es algo importante, ya que es un socio demasiado fundamental en nuestra historia.
Tenemos una relación comercial construida durante varios años y sería bastante irresponsable ignorar ese detalle. Pero también después de escucharlos a ustedes en este debate, creo que fortalecer la relación con Estados Unidos no necesariamente significa que cerremos la puerta comercial con China. Ok, interesante. ¿Y tú, Mafe? Pues yo creo que Colombia debería evitar escoger solo un pájaro, digo nuevamente, porque si nuestra política exterior se convierte en China o Estados Unidos, estamos aceptando que otros países decidan cuáles son nuestras opciones. Pero alguien podría objetar algo. Podría decir que es demasiado idealista, que Colombia no tiene el poder suficiente para enfrentarse a las presiones de dos potencias. Y tendría parte de razón, pues Colombia no tiene el mismo poder económico que Estados Unidos o China, pero precisamente por eso necesitamos una estrategia. No podemos controlar lo que hagan las grandes potencias, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Colombia también podría decidir qué condiciones aceptan o no. Entonces la verdadera soberanía sería simplemente decirle no a China. Ni decir no a Estados Unidos. Sería tener la capacidad de evaluar cada relación según nuestros propios intereses. Y eso nos lleva prácticamente a la pregunta con la que empezamos. ¿Colombia realmente tiene que escoger? Yo creo que tal vez la respuesta no sea escoger, tal vez la respuesta sea aprender a negociar. Sí, porque obvio, Estados Unidos va a defender sus intereses. Y pues como todos sabemos, China también va a defender los suyos. Entonces Colombia también tiene que entrar a defender los suyos. Perfecto. Ahora sí podemos llegar a nuestra conclusión. Después de analizar las dos posiciones, llegamos a esta conclusión. Colombia no debería plantearse su política exterior únicamente desde la lógica de escoger entre China y Estados Unidos. Y recordemos, Estados Unidos sigue siendo un socio comercial y estratégico fundamental para Colombia. Pero China también representa un mercado enorme de oportunidades de inversión, infraestructura, tecnología y cooperación. Y es por eso que creemos que Colombia debería buscar una política comercial más pragmática. Negociar con todos, pero no depender de nadie. Porque al final, China va a defender sus intereses. Estados Unidos también va a defender los suyos. Y Colombia debería hacer exactamente lo mismo. Defender los suyos. Así que quizá la pregunta nunca debió ser ¿China o Estados Unidos? Sino, ¿cómo puede Colombia aprovechar sus relaciones con ambos sin perder la capacidad de tomar sus propias decisiones? Porque que escojamos un socio principal no significa que tenemos que escoger solo uno. Y pues abrirse al mundo no significa decirle que sí a todo. Y para Colombia significa tener más opciones. Y mientras más opciones tenga Colombia, mayor será su capacidad para negociar. Porque al final, las grandes potencias van a seguir compitiendo. China va a defender sus intereses, Estados Unidos va a defender los suyos. Y esa competencia probablemente no va nunca a desaparecer. Lo que sí podemos cambiar es la manera en la que Colombia está respondiendo. Porque podemos convertirnos en un país que simplemente sigue las decisiones de otros. O en un país que simplemente analiza, negocia y decide según sus propios intereses. Por eso nuestra opción es clara. Colombia no debería escoger un bando simplemente porque una potencia se lo pide. Debería escoger en cada situación la opción que represente mayores beneficios y menores riesgos para el país. Porque Colombia no debería preguntarse quién gana la pelea entre China y Estados Unidos. Debería preguntarse ¿qué puede ganar Colombia? Porque abrirse al mundo no significa escoger un solo camino. Significa tener diferentes relaciones, diferentes mercados y diferentes oportunidades, pero también saber cuáles realmente le convienen a Colombia. Porque las decisiones que se toman hoy no solamente afectan al gobierno, también pueden afectar a las empresas, a los trabajadores, a los consumidores y a las oportunidades que tendremos en el futuro. Para nosotros, Estados Unidos es un socio fundamental y sería imposible ignorar la relación que hemos construido durante décadas. Pero China también representa oportunidades que Colombia no debería cerrar simplemente por presión política. Y bueno, por eso nuestra conclusión no es que Colombia tenga que escoger entre uno u otro. Es que Colombia tiene que aprender a negociar con ambos. Evaluar cada oportunidad. Y aprender a comparar los beneficios y los riesgos. Y saber tomar las decisiones pensando primero en los intereses para el país. Sí, porque China va a defender sus intereses. Y Estados Unidos, pues los suyos. Y Colombia debería hacer exactamente lo mismo. Eso no significa enfrentarse a nadie, significa tener la capacidad de decir sí cuando una oportunidad nos beneficia. Y saber decir no cuando las condiciones no son convenientes. Sí, porque tener relaciones con diferentes países no significa perder nuestra autonomía. Y al contrario, tener más opciones puede darle a Colombia más capacidad para negociar y decidir. Entonces, tal vez la pregunta no debería ser China o Estados Unidos.
sino cómo puede Colombia aprovechar sus relaciones con ambos sin dejar que otros decidan por nosotros. Porque Colombia no debería ser solamente una pieza en la competencia entre estas dos potencias. Debería ser un país capaz de decidir qué oportunidades quiere aprovechar. Y esa es la reflexión que queremos a todos dejarles. Negociar con todos, Pero depender de nadie. Gracias por escucharnos. Fue María Moreno, Sebastián Ay, un ejercicio académico para la clase de introducción. vale.